que parece que llegarás al Partenón, porque los idiotas todavía no entendieron que la universidad no puede ser un cuartel donde llegan los jóvenes, sino ir en búsqueda de los jóvenes. El rector todavía no entiende, el rector Daniel Martín no entiende todavía, después de 2 décadas o 3 décadas de estar sentado ahí, no entendió que tenemos que llegar a procrear, a parir una universidad cercana al pueblo y no una universidad cuartel. Bueno, estos chicos durante la pandemia, que no tienen forma de conectarse a una plataforma digital de estudio, abandonaron la carrera y casi el 40, el 60%, entre el 40 y el 60% dejaron de estudiar. ¿Saben por qué? Porque les cambió la dinámica de vida. El pibe se quedó en el barrio, con suerte podía salir a trabajar, a hacer alguna changa, y cuando volvieron, me cuentan un compañero que es profesor de la universidad, que le decía, yo vengo a saludarlo, me dice, porque no voy a seguir estudiando su materia. Me dice, ¿porque cambiaste de carrera? No sigo estudiando más. Pero de esos casos, o sea, de aulas de 20, 30 alumnos, llegaban 3 o 4 cuando volvieron de vuelta a la presencialidad. Este es el resultado de las políticas económicas de este gobierno incluso, ¿sí? Por entonces, gran parte de los políticos, hablando de 1955, ¿sí? Gran parte de los políticos y de la intelectualidad argentina militaba en el antiperonismo. El gran escritor Ernesto Sábato no era ajeno a esta corriente. Sin embargo, este militante comunista, Néstor Sábato era militante comunista, por eso elogiaban la Junta Consultiva Nacional, porque encontraba a un Américo Yoldi, a un Pablo Capdevila, está conformando esa Junta Consultiva Nacional que generó el decreto 4161, que Cristina ahí lo tira así como algo nebuloso, sin reconocer que la autora fue Alicia Moró de Justo, ¿sí? Y Nicolás Repetto, 2 socialistas, tal vez de su estirpe o de su alegoría ideológica, porque puso el cuadro de Alicia Moró de Justo al lado de Eva Perón. ¿Qué carajo tiene que ver? ¿No? La otra que legalizó los asesinatos y fusilamientos de León Suárez y compañía, y Eva Perón, que dejó su vida, abandonó su salud para estar hasta el último segundo de su vida al lado del pueblo, ¿no? Alguna diferencia me parece que hay, o por lo menos yo me imagino, ¿no? El gran escritor Ernesto Sábato, que yo tuve que fumármelo en la CONADEP con la primera declaración durante el gobierno de Alfonsín, preguntándome pelotudeces, y lo mandé a la puta madre que los parió, de haber sido detenido, desaparecido 7 meses y 14 días en Campo de Mayo. Este boludo me preguntaba qué había sentido, ¿sí? Bueno, el gran escritor Ernesto Sábato, militante comunista, como dije, como tantos otros pensadores, quedó perplejo frente a la tristeza generada en gran parte del pueblo argentino a ser derrotado Juan Domingo Perón. Y en cierta manera escribiera en el otro rostro del peronismo, con la carta abierta a Mario Amadeo, que fue por un tiempo el canciller de Aramburu y Rojas, y decía: aquella noche de septiembre del 55, mientras los doctores, hacendados y nosotros los escritores, que anteriormente había honrado nuestro odio con la cancerosa muerte de su esposa, lo festejamos el derrocamiento del tirano espantoso que nos había puesto en marcha al populaje, al sabalaje, que ocupaba todos los rincones del país y fundamentalmente imposible de fumarlos o de soportarlos en la playa de Mar del Plata. Pero observaba que en un rincón de la antecocina vi como las 2 indias que allí servían como trabajadoras y que ahora nuevamente caerían como criadas a cambio de alojamiento y comida, tenían los ojos llenos de lágrimas y sus rostros perplejos de miedo y temor. Esto es lo que narra en el otro rostro del peronismo, este idiota, y que algunos imbéciles progresistas lo siguen elogiando, ¿no? Fíjense que el Aleph es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado casualmente en 1949, cuando la revolución justicialista pasaba a tomar forma, a ser sólida, tangible. Fue reeditado también por el autor en 1974, nuevamente a pocos meses de la muerte de Perón. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes y bibliografías
en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal y constituyen una alegoría metafórica de mucha fineza sobre circunstancias sociales vinculadas al peronismo. Como decía Borges, los peronistas son gente de trabajo, pero de confianza, pero realmente incorregibles. Entonces, nosotros seguimos admirando a veces alegorías que son funestas. Alberto Fernández tuiteó en estos días que el 25 de mayo cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Nunca habló de independencia económica que intentó Néstor, de soberanía política que la ejercía, le cuesta a quien le cuesta, y caiga a quien caiga, y de justicia social que era su anhelo, ¿no? Sigue el tuit diciendo, al cumplirse 20 años convoco a homenajearlo en la Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, y obviamente que Alberto Fernández leyó a Borges y a Sábato y jamás comprendió en profundidad un texto de Juan Domingo Perón. Perón decía que su perro se llamaba León y él lo llamaba León, pero estaba seguro de que era perro. Entonces, esta es la diferencia de en la impronta galopando a caballo tomar decisiones que no son casualmente de conducción política. Cierto es también que existe una comprensión de textos más acabada de ciertos círculos de nuestra sociedad, formada por ciertas teorías liberales de izquierda y obviamente de derecha. Una comprensión de textos debiera ser peronista, nacional y popular, porque constituye el 60% del pueblo de nuestra nación. No podemos pretender comprensión de textos de un texto que no se asocia al ideario de Perón. Pero no conozco a ningún agricultor, fíjense ustedes, que siembre sin arar la tierra y revolee las semillas sobre el yuyal a la espera de una buena cosecha. Si no hacemos una preparación humana del pueblo, ¿de qué texto queremos que comprenda? Si no puede apreciar para distinguir, ni distinguir para resolver, y menos resolver para decidir su voto, ¿no? Esto solo es posible poniendo en marcha la preparación humana de nuestro pueblo, calle por calle, casa por casa y persona por persona. Es preparar al pueblo para defender los derechos usurpados por las élites de la oligarquía argentina y que hoy los agoreros de la derecha y sus primos de la izquierda defienden a rajatabla y que tienen como único enemigo, ¿saben a quién? Al peronismo. Ayer, haciendo un taller abierto de peronismo, este viernes, antes de la lluvia, en la Villa 17 de Marzo de Matanza, se planteó la comprensión de texto tan famosa de Cristina para entender literalmente su negativa a ser nuevamente presidenta. Cité entonces el Aleph de Borges como ejercicio de comprensión de texto y me dijo un compañero que estaba escuchando, siguiendo un poco la historia del peronismo, su historia, su método y sistema político y su dogma, ¿sí? Constituido por la Declaración de Independencia, el acta que muchos autores reconocen como Constitución Económica, el Tratado Filosófico del Peronismo, ¿sí? Que concluyó Perón el 9 de abril de 1949 y por supuesto nuestra ideología constituida como Constitución del 11 de marzo de 1949. Entonces cité la Aleph porque coincidía con esas fechas, ¿no? Su primera publicación, casualmente, entre marzo y abril del 49. Parece que Borges quería insertar una cuña entre la ideología peronista y la filosofía peronista. Por ahí venía un poco el ejercicio del compañero. Digo, bueno, fíjate que en el Aleph le decía yo, y me dice, ¿sabes qué pasa? Comprensión de texto, yo puedo tener la voluntad de escucharte y comprendiendo un poco a Perón y al peronismo, pero apenas terminé el tercer grado de la primaria. ¿Cómo carajo hago para comprender textos? Si apenas puedo leer y escribir. Leo, me dice, pero escribir, ¿sabes qué? No puedo redactar ni siquiera 2 renglones. Entonces dije, ¿de qué comprensión de texto estamos hablando? Si volvemos de vuelta a las vanguardias iluminadas que hicieron mierda el último gobierno de Perón, bueno, entonces para ellos sí pueden comprender los textos y hacer unos debates sobre el mejor proyecto equino y va a terminar siendo siempre un camello, un dromedario, no un equino. En vez de un caballo, un camello, ¿sí?
Si no existe la urgente y necesaria preparación humana con una profunda alfabetización política del pueblo, la comprensión del texto aludida por la compañera Cristina Fernández de Kirchner solo existe en la imaginación de estos círculos de vanguardia iluminada. Tal vez, a diferencia de Evita, no haber recorrido con las patas en el barro las avenidas y las calles de la patria humana de la República Argentina arroja la imaginación a estos destinos, ¿no? Para entender, no quiero ser presidenta, tenés que comprender el texto tal vez de 10 o 20 hojas. La verdad, el imperativo de la hora convoca a la lucha. Y no está asegurado ese proceso por Nicolás Trota, esto de decir la alfabetización política del pueblo. Sepa al menos cómo realizar un proceso político de preparación humana ante una elección. Un hombre avalado por el Frente Grande, que puso, por ejemplo, a Basteiro como presidente de las Unión Argentina, por ser experto en las brigadas del café de Nicaragua, empleado raso en las oficinas de tráfico de pasajeros en un aeropuerto, dirigente sindical aeronáutico sin inventario, y luego presidente también de Astilleros Río Santiago, porque parece ser que el hombre habría construido barcos que nunca hizo. Y ahora embajador en Bolivia. Este derrotero de hacer con el peronismo lo que se me canta la vida, termina siempre en Alberto Fernández, ¿sí? Y con una continuidad de los Mauricio Macris, y como alternativa, si querés, Javier Milei, por si no te alcanzó, ¿no? Tomar conciencia de quien puede hacer comprensión del texto realmente es volver a inaugurar las vanguardias iluminadas, que le disputaron casualmente la conducción ideológica del Movimiento Nacional Peronista a nuestro conductor, Juan Domingo Perón. Hoy día podemos aspirar a recoger las migas de la mesa que dejan con desprecio los nietos de la Revolución Libertadora. Y entonces, escuchar a Eve de Bonafini cuando nos dice lo que nos tiene que decir, ¿no? Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, a hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. Y sí, querida Bebe, no quisiera escucharte hoy interpretando el texto de Cristina porque tal vez la respuesta podría parecerse la misma. Así que vamos a escuchar al querido argentino Luna preguntándose, me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me
preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Y bueno, como decíamos, hoy día no podemos aspirar a recoger las migas, de la mesa que dejan con desprecio los hijos de la Revolución Libertadora. Podemos comenzar con el desprecio de la CGT a Burrich y Milei, lo de este jueves de Cristina, o tal vez del movimiento piquetero que se movilizaron contra la ministra liberal Tolosa Paz, que intenta describir una realidad que no existe mientras no es capaz de ganar una elección municipal en su ciudad, que es La Plata, y te da clases de territorialidad política. La verdad, la preocupación que hoy tengo es como mirar a Cristina y tratar de comprender que la conducción política del pueblo peronista al que ella apela no pasa por la comprensión de sus textos, sino de los clichés bien memorizados para responderle a la entrevista de un señor dicotómico que dice ser progresista en lo político y liberal en lo económico. Es decir, que si gobernara Álvaro Sogaray, yo creo que las expectativas de Dugan estarían muy satisfechas, porque a Sogaray, como se hizo menemista, se puede hacer hoy progresista si estuviera vivo, ¿no? Y Dugan tendría las dos cosas, el progresismo y la economía liberal en una sola mano. Entonces mi pregunta íntima remite a entender qué nos está pasando como Estado, sociedad, qué nos pasa como nación, qué nos pasa como familia, qué nos pasa como militantes, que no podemos conformar una conducción política peronista sin discutir los acertijos de imprecisiones que nos hunden en incertidumbres permanentes, pero permanentes. Y en todos los casos vamos a reiterar un sinónimo de frustración, de impotencia, de una conducción al que el imperativo de la hora exige presidir la nación. El imperativo de la hora, querida compañera Cristina, le exige presidir la nación. Y vamos a ganar la elección como sea, con lucha política o lucha activa, o sacarlos a patadas en el traste a estos 4 pelotudos que se piensan que pueden manejar a diestra y siniestra el destino de la patria. Y nos pide el deber de comprender sus textos como respuesta. No pasa por ahí la vida, y menos el peronismo. Y si esto tiene que ver con el desatino creado como respuesta a tantos años de muerte y de pérdidas de heridas y de cachetazos recibidos a lo largo de 47 años desde el 24 de marzo de 76, menos mal que hoy ya no está entre nosotros Eve de Bonafini, que recién escuchamos, para responder sobre la comprensión de texto indicativo de Cristina. Yo creo que ahí se le hubiera parado los rulos hasta Cristina, ¿sí? Ayer en declaraciones de Massa sobre la historieta del 2019, les pasó a Alberto y luego la pérdida del 15% de los votos en la general, porque, claro, en las PASO hemos sacado un 17% más, porcentaje más que el Frente Cambiemos, y después la campaña pasa a manejarse en las oficinas de Alberto Fernández y apenas se pudo ganar por 10.000 o 20.000 votos, ¿no? Y por ahí salía Massa ya discursando, tratando de ver cómo puede recalentar el guiso de la semana pasada y desaguisar la realidad, tratando de inventar un discurso que pueda sobrevolar no sé qué, diciéndonos, nosotros habíamos pedido paso, pero después, como si Alberto Fernández hubiera llegado de Uruguay, en lugar de ser el jefe de campaña de Massa.
Un Massa que 10 años antes, en 2013, había combatido la fórmula Cristina Insaurralde, Martín Insaurralde, ¿sí? Y en cuya lista del Frente Renovador también estaba el amigo Marcelo D'Alessandro, que fuera hasta hace poco ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta. O sea, digo, los vasos comunicantes, así como cuando Massa lo lleva el presidente, el gato se lo lleva al foro de Davos y se lo presenta a Joe Biden y al ministro inglés, se lo presenta como el jefe del peronismo soñado por Macri, ¿no? A Massa, ¿no? Un Massa que en 2015 Leuco lo tuvo que parar por las barbaridades que decía él y Malena Galmarini sobre Scioli. Decían cualquier cosa menos Scioli. Y cualquier cosa fue Mauricio Macri. Un Massa que en 2013 inaugura en Animales Sueltos, en Canal 2, junto a Billy Manzano, en lo que yo llamo el lawfare, que llamamos todo lawfare, donde Stornelli iba todos los días a Animales Sueltos como el columnista que iba construyendo demandas contra Cristina Fernández de Kirchner, y una ex amiga mía que trabajaba en el municipio de Tigre se sorprendía como Bonadío entraba 3 veces por semana a almorzar con Sergio Massa, intendente, ¿no? A ver, ¿podemos seguir con este corso a contramano? ¿Pretender conducir los destinos de la patria en nombre del peronismo? ¿En serio? Yo digo, me pregunto, ¿en serio? Parecen reacciones o propuestas psicóticas, no mentalmente sanas, ¿no? De tipo que dice, bueno, nosotros ahora, cuando prácticamente el Frente Renovador gobernó el país en las manos de Alberto Fernández, el otro exigía las PASO en 2019. Ya, no pueden mentir así descaradamente, con una columna de tarados que los escuchaban y lo aplaudían. Bueno, pero no sé, deben ser intendentes, vayan a saber a qué especie y género pertenecen, ¿no? Digo políticamente, ¿no es cierto? Sin insultar a nadie. No se puede describir la historia sobre las fantasías de una conducción política sin dirigencia, y no es posible tanta hipocresía. Por eso nos resistimos todos los días a que la Argentina termine siendo una colonia factoría, como la doctrina extractivista que inauguró Menem y Cavallo con la economía del libre mercado, a la que suscribe seguramente Alberto, a la que suscribe desde luego Macri, Milei, por supuesto, pues lo reconoce, y a la que suscribe también Sergio Massa, ¿no? De la que se extraiga riqueza, como sucede con el litio en Jujuy, por el cual pagan el 3% de todo lo que venden a la provincia, ¿no? Seguramente que a Morales le pagan algo más. El oro en San Juan y Catamarca, ¿sí? En La Lumbrera, en Pascualama, en San Juan, ¿sí? A cambio de chirolitas impuestas por el programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué si no te lo cuentan? No te cuentan las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional sobre el litio argentino, sobre el oro argentino, sobre Vaca Muerta y el petróleo, sobre el gas. Esa no te la cuentan. Te cuentan que están haciendo lo imposible para negociar los servicios del fondo. No. Yo quiero conocer el programa del Fondo Monetario Internacional respecto a estos recursos, a ver qué onda. ¿Está? A ver, a cambio de chirolitas impuestas, como dije recién, por el programa con el Fondo Monetario Internacional, que reinauguró Macri después que se lo sacó encima Néstor Kirchner y que reafirmó Alberto Fernández. Y que si le exigiese un poco más, capaz que se ofende y renuncia. Y entonces, compañera Cristina va a tener que hacerse cargo, ¿sabe qué?, de la presidencia de la Nación. Entonces vamos a ver con qué carnet de baile llegamos a la Casa Rosada y qué bailamos. Ahí se ven los pingos, ¿eh? Porque este boludo, como es así, peor cosa que en política no hay cosa peor que un bruto con inquietudes. Entonces puede suceder que suceda esto, si lo apretás un poquito más. Estas son las infraestructuras del saqueo que no son capaces de desinstalar los miserables. Las obras públicas de Catopodis y los discursos de beneficencia de Tolosa Paz no son otra cosa que las cortinas detrás de las cuales se roba al pueblo argentino. También que personajes impresentables como Burrich y Milei, o Milejkovic, que es verdadero apellido, aspiren a los máximos cargos de la República para enterrarnos en la noche más prolongada y más profunda,
Por eso, nada sorprenda que a la retórica de Cristina el jueves sobre la comprensión televisada de sus textos, sobre su negativa a resolver esta incógnita íntima del pueblo de la nación argentina, sometido a la suerte de un pan y circo, simpatizado con el show business de Duro de Domar. Ayer viernes, en el mismo espacio y a la misma hora, se presentaba la repugnancia de la espada más severa de Milei en la legislatura porteña. El personaje ese que ni siquiera quiero nombrar, porque tiene que pasar al olvido de lo despreciable en los tachos de basura de la cava, si se quiere. Entonces, siempre digo que todos nosotros somos el Estado Nacional, o sea, la comunidad argentina, la sociedad argentina, es decir, el pueblo argentino, que no nos preguntamos si existe un compromiso real de todos nosotros con la nación argentina. Y pregunto, ¿existe un compromiso real de todos nosotros con nuestra nación, contra nuestro territorio nacional, con nuestro pueblo, con nuestra nación argentina? ¿En serio digo que nos preocupa el bienestar del prójimo? ¿Es real que cuando caminamos por la calle y cuando vemos una persona en situación de calle y riesgo alimentario y sanitario, la esquivamos como un bulto sin darnos cuenta de que es un ser humano? ¿Es en serio de que cada uno de nosotros tengamos el problema personal resuelto, lo demás no importa? Tal vez a imagen de algunos funcionarios de un supuesto gobierno peronista. Yo creo que no. Esto nos hiere y nos lastima íntimamente porque viejos y jóvenes sabemos que no convivimos en un estado de justicia social. ¿Alguno o alguna de ustedes se imagina qué haría Evita Perón ante una situación así? Seguramente no pediría la comprensión popular de sus textos. Su renuncia al cargo de vicepresidenta y luego en 1958 a ser la primera presidenta argentina se debió haberse desatendido sufriendo un cáncer de útero que la llevó a la muerte. De ninguna manera es comparable el peronismo a lo que estamos viendo hoy día. Por eso creo que hay un gran porcentaje de la población que cree y que sufre ante esta situación de estar engañados y esclavizados. Y que cree también que hay que volver a las ideas que nos hicieron libres de estos profetas para vivir mejor. Pero la cuestión gira no cerca de nosotros que peinamos canas más allá de los 60, llenos de cicatrices y pérdidas de compañeros irreparables, pero también de viejas utopías que hoy pueden concretarse, que ayer fuimos los únicos privilegiados y hoy somos los de la tercera generación abandonada y sobreviviente de esa generación diezmada. Porque cuando vemos que es más urgente el apetito de resolver el problema individual y cuando cree que él o ella le va bien, cuando sale a la calle lo roban, lo matan o lo violan, o lo manotean dos jóvenes que pasan en una moto, o peor, como ocurre hoy en Rosario, que no es narcotráfico sino miseria, porque en Rosario, como en el conurbano, hay un mundo que se dejó llevar por la droga. Entonces, estamos parados frente a situaciones graves, porque tenemos jóvenes arruinados por la droga y que les han dado consuelo religioso y caritativo en lugar de justicia social. Pero a su vez tenemos una sociedad mal alimentada con 8.500.000 niños que comen en situación de desnutrición polenta y fideos, gracias a los cerebros despiertos, doctrinariamente mal alimentados, como el de Alberto Fernández y Tolosa Paz, supuestamente en el peronismo. Entonces, el futuro argentino es de un ser humano de incapacidad, sin un desarrollo intelectual para apreciar y distinguir. Estos 8,5 millones de chicos, de esto estoy hablando, de desconocimientos culturales y analfabetismo político crónico desde sus padres y abuelos, es decir, mucho más fácil que robarles la riqueza del patrimonio público de la República, que hoy es nuestro y será de ustedes, y de la indefensión de ellos. Por eso digo, hoy vemos con espanto las políticas futuras que exhiben la crueldad de mentes enfermas como Milei, que patrocinan, como ocurrió ayer viernes en C5N, y sus estrellas Dugan y Maslatón, aprovechando el rating producido por Cristina el día
el día anterior. Digo, no somos boludos, nada es casualidad. Hacemos, aprovechando el rating producido, digo, nada es casualidad. Vamos camino a que los medios de confusión masiva, y la prensa canalla y prostibularia como La Nación Más y TN, ahora parece que también se suma C5N con una producción muy divertida que es duro de domar, que además trabajan para oscuros intereses con jueces y ministros supremos que se creen la dictadura militar del Poder Judicial y amos de la Argentina, con los políticos que golpearon ayer las puertas de los cuarteles como Balbina, Sogaray, Patricio Echegaray, etc. Y hoy digo Patricio Echegaray porque además lo nombra Moreno Campo, que fue fiscal adjunto del juicio a la Junta. No estoy señalando a Patricio Echegaray porque se me ocurre. Y hoy sus esbirros herederos golpean las puertas de los juzgados y la Suprema Corte porque no pueden resolver con sus talentos de gorila sus acciones que pertenecen, si se quiere, al ámbito político de la dictadura y no de la democracia. Con militares que fueron frustrados históricamente por golpes militares de estados, digo, con militares de hoy que están frustrados históricamente por golpes militares de estados y por asesinatos masivos contra el pueblo argentino de nuestra nación, de nuestra nacionalidad, sin haber resuelto nada más que la continuidad histórica de más maldad, más humillación y más miseria. Y que luego un Domingo Felipe Cavallo nos hiciera pagar la deuda externa de las empresas privadas y exitosas de la Argentina, como Sogma de Macri, los Bulgeroni, los Paolo Roca, los Arcor de Pagani, y a ustedes y a mí nos hicieron pagar la deuda privada que nacionalizó Cavallo, ¿sí? A nuestros hijos y nietos, y por generaciones contrajeron los asesinos y criminales de más de 30.000 desaparecidos por esa dictadura militar. Hizo falta, como digo yo siempre, que solo el 24 de marzo del 76, 8.000 desaparecidos, 8.000 operaciones de detención y desaparición de personas. El pago de los robos gracias a los burros como Alfonsín y Menem, y que hoy en La Rioja su sobrino se emparenta con una bestia como Milei, porque las raíces de la maldad siempre se cruzan. Pero no hubo un solo gobierno después de ellos que dispusiera un impuesto para que esas empresas que por un valor de 32.000 millones de dólares de deuda privada nacionalizara Cavallo en julio de 1982. ¿Sí? En julio de 1982. Y que denunciara luego Alejandro Olmos durante el gobierno de Alfonsín, y que el ministro de Interior Antonio Trócoli, le secuestrara DNI y pasaporte a Alejandro Olmos para que no pudiera salir del país a dar discursos sobre esta barbaridad, sobre este robo al pueblo argentino. Empresas que se beneficiaron con la nacionalización de la deuda privada, nacionalizada por Cavallo, y le devolvieran al pueblo argentino, asfixiado por esta deuda criminal, tan grave como el genocidio cometido, y que no fue un problema de técnica económica, sino de política económica contra la revolución justicialista de Evita y de Perón. Pero por haber legalizado también hace 4 años el atraco macrista por este gobierno de Frente de Todos, cambiamos de collar para seguir siendo perros, porque la política fue la misma. Empezó con fíjense que empezó con Bernardino Rivadavia, allá por el empréstito de la Baring Brothers, ¿sí? Que pudo después de 100 años cancelar recién Perón. Y con Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino. Y fíjense, compañeros y compañeras, que tengo la sensación, porque da la sensación, que no termina nunca, ¿sí? Seguro podemos hablar de otro tema, pero ¿les parece que no da para mirarnos al espejo y decir qué hicimos, qué hice yo para merecer tanta suerte para mis hijos, para mis nietos? Y además tener que soportar cómo se tergiversa, comprando boludeces, mitos, gorilas, contra Perón, contra Isabel, contra Eva Perón,
como escuché a un autor de izquierda llamar a Evita fascista. No voy a decir el nombre porque, a ver, las expresiones lamentables en público tienen más sabor a lúgubres, ¿no? Y prefiero como lúgubres sepultarla, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar un tema musical, Un mundo para Julián. Chino, si te parece. A ver. Teníamos un tercer audio, ¿no? Por favor. Se ha destruido también, no se han destruido las casas, no se han destruido las fábricas, pero se ha destruido al hombre, que vale mucho más que las fábricas y que las casas, y que todas las demás cuestiones que intervienen en la vida nacional. Esa destrucción es la que ha producido la atonía y la falta de trabajo y de empeño, de unidad en el trabajo para poder llevar el país adelante. Por eso cada día que pasa la situación es peor. La solución de este problema, ¿sí? Hay que ver qué problema es en la economía el que está produciendo todo este mal al país. El problema es básicamente un problema de descapitalización. El país ha sido descapitalizado. Primero, porque no ha trabajado lo suficiente. Segundo, porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar. Y en tercer lugar, las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente. Y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4.000 millones de dólares para asegurarse que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por ese camino. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera, trabajando. La descapitalización se corrige capitalizando al país. Y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado. Es decir, es el ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización. Mientras sigamos en este estado de cosas, la descapitalización seguirá adelante. Ya el país no tiene créditos, el país no tiene prestigio en el exterior, la confianza ha desaparecido, el factor psicológico interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio problema. ¿Qué se necesita hacer? Hay que poner al pueblo argentino a trabajar, como decían los alemanes, durante 24 horas si es posible. Bueno, realmente, mi general, ¿quién hace trabajar al pueblo argentino si el pueblo argentino ha perdido la fe? Muy bien, ahí está la solución. Hay que llevar al gobierno y hay que llegar allí con hombres que satisfagan ese deseo en dos aspectos. Primero, la gente que vaya a ser obedecida por el pueblo, que el pueblo tenga confianza en ellos y diga, nosotros para esto vamos a trabajar, primero. Y segundo, hombres que sean capaces de cambiar el sistema, porque el mal no está en la pobreza de la República Argentina, que es un país inmensamente rico, sino en el falso sistema que se ha adoptado, que ha permitido la descapitalización, el latrocinio en todas formas y la descomposición de nuestra economía. El fenómeno argentino es más bien un fenómeno de desequilibrio que de pobreza. Y bueno, en general solamente erró en los números, ¿no? Porque lo demás acertó en todo, absolutamente en todo. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza de la nación. Es una de las 20 verdades peronistas. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Y entonces vamos a hacer una pausa, un tema musical, que es Un mundo para Julián, que nos describe un poco también parte de la realidad. ¿Sí? Adelante, gracias, Chino. Traigan un mundo nuevo para Julián, porque el que le robamos no aguanta más. Manos de tacuara
corazón de piedra, paisano de las entrañas de mi tierra, hijo del sol, preludio de Dios, raza sin abrigo, por el sendero del monte podrás brillar. Devuelvan un mundo nuevo para Julián, el cielo que anda buscando para volar. Dueño del tiempo, nunca de este suelo, el camino es para todo el que quiera andar. Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea, que en Pindópotl, con vos un hermano al viento florecerá. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Diferente el aire en esta ciudad, todos corriendo hacia ningún lugar, mientras mi gente sufre su destierro por un miserable peso que aplastará. Luna de abril, con tu misterio alumbra el camino que llevará mi pueblo a la libertad. Traigan un mundo nuevo para Julián, sin matanzas ni guerras de propiedad. No será en vano porque tu nombre siempre vivirá en el alma de los hombres que quieren paz. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián. En Caput pasan cosas. Padre Paco, Saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que Néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos de nuestra patria. Una más y no jodemos más. Carlos Rosansky. Perfectamente Cristina podría ser candidata y también considero que si fuera candidata sería presidenta. Ofelia Fernández. Es muy interesante como Cristina no se para desde la nostalgia, sino que asume que hay un mundo nuevo, ¿no? Y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo, porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación, sino todo lo contrario. Radio Caput. Y cuando semejante figura no te dice que no, te está diciendo que sí. Una más y no jodemos más. Esas cosas.
Noticias. Política. Massa dijo que no le asustan los desafíos. El ministro de Economía encabezó un encuentro del Frente Renovador en San Fernando y esto decía: no soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. A los 86 años murió el ex senador santafesino Luis Rubeo. Histórico dirigente del justicialismo, falleció en la ciudad de Buenos Aires, donde residía desde hace tiempo. Rubeo nació en Rosario en 1936 y dio sus primeros pasos en la vida pública en la delegación local del Sindicato de la Carne, de la que fue secretario general a principio de la década de los 70. En el plano estrictamente político, fue 3 veces diputado nacional por Santa Fe y ejerció 2 mandatos como senador nacional por esa provincia. Fútbol. Con 3 partidos continúa la fecha número 17 de la Liga Profesional. A las 14, San Lorenzo recibe a Instituto. A las 21:30 juegan Newell's Lanús y Tigre Atlético Tucumán. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput. General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus 2 gestiones como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio. Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Que quiero. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, nuevamente estamos en nuestro tercer bloque, este 20 de mayo, transcurriendo nuestro programa número 19 de esta temporada 2023. Van 19 programas, ¿eh? Chino, es una cosa. Estamos acá con el compañero Nicolás, el Chino, terrible operador, capaz de soportar cualquier tormenta. Y vamos por el programa también número 121, ¿sí? Desde que comenzamos en aquel febrero del 2021. Pandemia de por medio y capeando la que venía. Compañeros y compañeras, los pueblos que no tienen memoria esclarecida y consciente y que además no defienden la historia política no tienen futuro y agrego ahora además tampoco entienden los textos, no tienen demasiada clara comprensión de textos, ¿sí? Solo el pueblo peronista salvará al pueblo de la nación argentina, porque para un argentino no hay nada mejor que un peronista, ¿sí? Y hoy ser peronista es un deber. Cuando volvamos a reconquistar la grandeza de la nación, la liberación de la patria, la liberación nacional y la felicidad del pueblo, ser peronista será solo un derecho. La ideología justicialista o justicialismo es un conjunto armónico de ideas fundamentales del ser nacional que posibilitan una visión total del hombre y la mujer argentina, abarcando su espíritu, alma y materia, en relación con el mundo y con la vida, pero una vida digna de ser vivida y no con 8,5 millones de pibes camino a la desnutrición. Sus principios son de carácter, yo digo,
hay gente que al no entender filosóficamente qué es el peronismo y no comprender su ideología, son capaces de decir que una bebé murió en la puerta de la Casa Rosada porque la ciudad de Buenos Aires no tiene contención, no es continente, y que se le escapó de la mano al granadero que estaba en la puerta, más o menos. Leandro Santoro, que es otro invento, otro engendro lanzado a la vida de Alberto Fernández, ¿no? Pero que no nos representa, no tiene nada que ver con nosotros, que vaya a reafiliarse a la UCR y que vaya a ver si le pide ideas a Leopoldo Moró o a Sturrin, a cualquiera de estos pelotudos, ¿sí? Sus principios son de carácter filosófico, los peronistas, ¿no? No la de Leandro Santoro, no confundamos. Los principios filosóficos justicialistas son de carácter filosófico y político, es decir, tienen filosofía, tienen un tratado filosófico, tienen un tratado ideológico, que es el cuerpo dogmático de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. Son trascendentes e inmutables y no varían ni se renovarán con las circunstancias políticas de tiempo o de lugar y no podrán someterse a cambio de los vaivenes de una contienda electoral. Se entiende de que si no conocemos la esencia filosófica del justicialismo y el tratado ideológico que propone el justicialismo, ¿de qué peronismo estamos hablando? Porque algún boludo habla de peronismo de izquierda, otro de derecha. Digo, ¿de qué peronismo estamos hablando? Si no nos adentramos ni en su tratado filosófico ni ideológico, no podemos definir menos una tercera posición filosófica en el plano político internacional y que algunos acá tratan de volcar a la izquierda o a la derecha. Y tampoco es de centro, es una tercera posición ordinaria, es decir, la primera posición es el capitalismo, la segunda es el marxismo, la tercera es el justicialismo, en ese orden. Digamos, por aparición temporal, ¿no es cierto? El capitalismo del siglo XIX, del siglo XVIII, el marxismo del siglo XIX y el peronismo, el justicialismo del siglo XX, ¿no? Tampoco puede ser sometida a procesos de tergiversación y menos aún a la traición ideológica, porque esa es la peor de todas, por medio de la ambigüedad y la tergiversación doctrinaria. ¿Por qué? Porque las doctrinas son la forma de ejecución ideológica del proceso político justicialista. No es la ideología la doctrina peronista. Son su forma de ejecución. Así como el bisturí es al cirujano. El cirujano no puede operar con los dientes y con la mano. Usa un bisturí. Bueno, la doctrina peronista es a la filosofía y la ideología justicialista como el bisturí al cirujano. Sirve para la ejecución del proceso político, como para el cirujano el bisturí sirve para la cirugía. Es por ello que la ideología justicialista es sustancia permanente y alimenta al ser interior del militante y del dirigente, así como marca la senda, por lo que habrá de transitar el ser humano en pleno ejercicio y defensa de los derechos que nos legara, con toda su extensa obra política y partidaria y de gobierno, el teniente general Juan Domingo Perón, y que defendió a rajatabla a la compañera María Eva Duarte de Perón, y que constituye la jefatura y conducción del movimiento peronista que aún no ha sido orgánicamente institucionalizado, porque han inventado la izquierda 38 movimientos distintos, por las dudas, y el movimiento obrero organizado es una organización de empresas prestadoras de servicios médicos, servicios de turismo, préstamos, créditos, usura, y que han sido estos principios institucionalizados por Eva Perón y por Juan Domingo Perón, han sido sellados a fuego en cada militante sin sectarismo ni exclusiones posibles, porque la militancia peronista no ha sido privatizada ni su conducción se concesiona, ¿sí? Pero a pesar de que las reiteradas veces han sido traicionadas por quienes usurparon el poder en nombre del Perón, porque cuando escuché a don Eduardo Valdés decir que era frente todista, ahora parece que vuelve de vuelta para Triqui y dice no, soy peronista. Ya no es frente todista, es peronista. Como si el Frente de Todos fuera un partido, una ideología, una filosofía política. El Frente de Todos concluyó, feneció, caducó a las 18 horas de la última elección celebrada en octubre de 2019. Ahí se termina el Frente y cada partido obtiene su autonomía nuevamente, los que formaron el Frente. Ahora nuevamente van a formar un nuevo frente, escribir un nuevo frente en el mes de junio, para ir nuevamente a la elección, a las PASO y a las generales. Vaya a saber con quiénes y con qué destino, ¿no?
La ideología justicialista es la sustancia imperecedera, la doctrina peronista reflejo fiel de la ideología, la doctrina peronista se adapta a cada etapa de evolución social solo respecto a los medios de aplicación filosófica e ideológica que tiene la revolución justicialista, y rodean a las personas distintos en el tiempo en cuanto al progreso inevitable de la historia. Esto permite la correcta elaboración de la plataforma programática peronista para cada contienda electoral. Por eso, la plataforma programática electoral y partidocrática es circunstancia, mientras la filosofía y la ideología es sustancia. Repito, por eso la plataforma programática de una elección, en base a la ejecución doctrinaria de nuestra ideología y filosofía, es partidocrática, por lo tanto es circunstancial, no permanente, ¿sí? La ideología justicialista o justicialismo es la tercera posición filosófica de la vida digna que se realiza a través de la justicia social, que es la columna vertebral de la filosofía y ideología justicialista, concepto político que se impuso en el mundo con esta nueva visión doctrinaria, que es la doctrina peronista. Solo se adapta en los medios y no en los fines y fundamentos de su ideología. La plataforma partidocrática electoral, que con los partidos políticos se exhiben en cada contienda electoral, es simplemente circunstancia programática. En esto quiero ser también concreto, porque tenemos que apelar a los datos históricos reales. El Partido Justicialista apareció en 1972, con la llegada de Perón, después del 17 de noviembre de 1972, que fue la imposición que le puso la NUCE para que el peronismo participara en las elecciones que se convocaban para el 11 de marzo de 1973. ¿Por qué? Porque la última elección que celebró el peronismo en 1951, para el periodo 52-58 de la presidencia de Perón, que fuera con Hortensio Quijano, nuevamente su compañero electoral de siempre, porque Eva Perón ya tenía muy avanzada su enfermedad, fueron con Partido Peronista y Partido Peronista Femenino. Nunca justicialismo. Entonces inventan por ahí de que el Partido Justicialista nació el 23 de febrero del 47, que es totalmente falso, de falsedad absoluta. ¿Sí? Perón, ante la imposición de la NUCE, dijo, estábamos todos locos en ese momento, porque trataban de sustituir la revolución justicialista con un partido político, es decir, como si te quisieran cambiar un coche último modelo por una bicicleta, más o menos, ¿sí? Para entender de qué se trataba. Perón dijo, muchachos, no se hagan problema, metió el partido en un cajón y creó el Frente Justicialista de Liberación. A imagen y semejanza de todos los procesos políticos Perón había puesto en marcha en América Latina. Llámese Fondo Latinoamericano de Liberación, llámese Teología de la Liberación. Había un montón de iniciativas filosóficas, ideológicas, incluso teológicas, que abrazaban la idea de la liberación nacional como preámbulo de la revolución justicialista en toda Latinoamérica. Por ello, también la conquista del poder político implica la ejecución de un programa apoyado en principios sólidos, invariables y en decisiones trascendentes, si se pretende conducir al peronismo como la presidencia de la nación. Invariable de nuestra tercera posición filosófica en el plano político mundial y contenida en nuestra ideología justicialista, que expresa en cada época de la vida argentina la doctrina peronista, que no modifica la ideología, sino que exhibe los mismos fundamentos aplicados con distintos medios en el proceso político argentino. No podemos sentarnos a debatir con Milei o con su tropa, porque estaríamos bajando al estado primate de nuestras prehistorias, más o menos, para poder una regresión atávica a la prehistoria, salir de la cueva, bajar del árbol para poder discutir con estos monos. Gorilas aspiracionales, como decía Cristina, porque son monos con pretensiones de gorila. Nuestra doctrina peronista surgió y surge permanentemente en la Argentina para el pleno desarrollo de la conciencia nacional y latinoamericana. Es imposible pensar de conciencia nacional desmembrada del pensamiento latinoamericano. Nosotros somos nacionales y continentales, porque además tenemos un país con la característica, no digo problema, sino con la característica que su provincia más grande es Tierra del Fuego. Cuando todos suponen que Buenos Aires, están equivocados,
porque Tierra del Fuego es un territorio político que involucra a la plataforma marítima continental, que es la segunda en tamaño en el mundo, y la Antártida Argentina. Entonces tenemos un país, un territorio nacional bicontinental, y una provincia como Tierra del Fuego también bicontinental, posada en el territorio sudamericano y además en el territorio antártico de nuestra patria, porque el territorio antártico también forma parte de nuestro territorio nacional, de nuestra patria. La doctrina peronista además es una permanente alternativa de bipolaridad entre los extremos ideológicos capitalistas, conservadores, neoliberalismo, libertarios, como aparecen estos boludos ahora, y socialistas, democracia cristiana, socialdemocracia, como la que goza Alberto, quebrando ideológicamente la bipolaridad de los poderes mundiales y las larvas de subcipayos y sicarios enquistados en los partidos políticos y muy especialmente en los medios masivos de desinformación, ¿sí?, actuales. La siembra ideológica de los cuadros dirigentes del Movimiento Nacional Peronista, institucionalizado bajo la personería jurídica de 1999, que nos diera el doctor compañero Alberto González Zarzac, allá por el año 2000, pudimos sacarle personería jurídica al Movimiento Nacional Peronista y como mandato del general Perón, a través de la prédica doctrinaria constante, no solo dentro de nuestra, no sé dónde fue a parar esa personería jurídica, yo quisiera preguntar, porque de la personería jurídica del Movimiento Nacional Peronista podemos pasar rápidamente al partido político como Movimiento Nacional Peronista y como mandato del general Perón, a través de la prédica doctrinaria constante, no solo dentro de nuestras propias fronteras, sino además en el continente latinoamericano en cuanto a la etapa continentalista y a nivel mundial, cuando Perón logró que las 2/3 partes, 66% de los países del mundo, habían abrazado la cuarta teoría del Estado, que es la tercera posición justicialista, nada más y nada menos, las 2/3 partes del mundo, el 66% de los países del mundo. Y lo que posibilitará, incluso contribuirá a despertar la conciencia de nuestros sojuzgados pueblos en nuestra región. No quiero hablar ni siquiera de Colombia, recién Brasil está volviendo a asomar la cabeza fuera del agua, más aún frente al panorama circundante que nos ofrece la realidad local e internacional actual, cuando la secretaria, ¿sí?, del Tesoro norteamericano, Janet Jansen, dijo que era probable que el 1 de junio Estados Unidos se declararan default, en quiebra, respecto al pago de su deuda externa. Entonces, ¿quién la va a pagar? Bueno, ya sabemos cómo es el carnet de baile ¿no? Nuestras características políticas y doctrinarias nunca fueron de un partido político plataformista, sino que nos constituimos histórica y definitivamente en un gran movimiento ideológico nacional y revolucionario de tercera posición filosófica en el plano político mundial. No existe un peronismo de derecha ni de izquierda, porque constituimos una tercera posición ideológica tan distante de la derecha como de la izquierda. Tampoco nada tenemos que ver con los inventos de la centroizquierda o el populismo, como nos definen los cipayos y traidores que pretenden hacer desaparecer nuestra ideología. No poseemos un proyecto nacional y popular ideológicamente pluralista, porque contamos con un plan de revolución nacional inconcluso, denominado Modelo Argentino para un proyecto nacional. No somos un movimiento nacional y popular, por eso digo, a veces me preocupa cuando los compañeros, la compañera Cristina habla de crear un programa de gobierno cuando existe el Modelo Argentino para un proyecto nacional, que deberían agarrarlo y leerlo nuevamente, a ver si podemos de alguna manera inspirar desde donde sea, ¿sí?, iluminar las mentes para poder entender qué modelo de argentino debemos tener como proyecto nacional. No somos un movimiento nacional y popular sin identidad, porque somos el movimiento nacional peronista con profunda identidad propia, profundamente humanista, popular y cristiana, porque se es peronista por conciencia nacional, se es peronista por procedencia popular y se es peronista por convicción personal. Tampoco existe sectores revolucionarios peronistas, por la sencilla razón de que el peronismo nació y ha sido un movimiento revolucionario. Por lo tanto, no hay sectores revolucionarios del peronismo, sino que el peronismo es un movimiento revolucionario en sí mismo. Y que se organizó en cuatro etapas. Primero, etapa doctrinaria,
o preparación humana, que siempre digo que como el agricultor prepara la tierra para sembrar, para que reciba la semilla, así Perón creó una etapa doctrinaria de preparación humana del pueblo para recibir la filosofía y la ideología peronista. Si no, es imposible, como que el agricultor tirara la semilla arriba a los yuyos, suponiendo, imaginando una buena cosecha, ¿no? Perón estuvo 2 años y medio sembrando para cosechar. Un 17 de octubre que fue maravilloso, pero tardó 2 años y medio, del 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45. Y después del 17 de octubre del 45 al 24 de febrero de 1946, 17 de octubre del 45 a 24 de febrero de 1946, transcurrió la etapa de la toma del poder o gobierno, ¿sí?, las elecciones de la Revolución Justicialista. Y después del 4 de junio del 46, cuando asume como presidente de la Nación, transcurre hasta el 11 de marzo de 1949 la etapa dogmática, donde queda constituida en 1947 la Constitución Económica Argentina, que el 9 de julio de 1947 se declara en la Casa de Tucumán, donde ese 9 de julio de 1816 se había declarado independencia argentina política. Ahora declaraba Perón la independencia económica argentina. 9 de julio de 1947 hasta el 11 de 1949, donde se sanciona la Constitución Política de la República Argentina, Constitución Justicialista. También la Declaración Filosófica del 9 de abril de 1949. Esa fue la etapa dogmática de la Revolución Justicialista. Y por último, la etapa de la institucionalización política del movimiento nacional peronista, que ocurrió, ¿sí?, el 14 de agosto de 1954, cuando Perón sanciona con fuerza de ley la doctrina nacional del gobierno justicialista. Esta es la razón por la cual un dirigente político peronista que está animado por nuestra ideología se convierte sin ninguna desviación posible en un ser humano arquetipo de la sociedad y vive cada acto de su vida en un constante compromiso con sus ideas y su pueblo, realizando en la función del Estado absolutamente todo cuanto afirma con sus palabras y empujado ética y moralmente por nuestra doctrina peronista a realizar cualquier sacrificio por el efecto propio de sus convicciones. El dirigente peronista se determina muy fácilmente y se mide por sus conductas y sus acciones. Esta sociedad moderna, encuadrada en los esquemas liberales que permitió por omisión o acción, complicidad o acción, publicitar a algunos traidores a la patria y al movimiento peronista, usando el disfraz de peronista, han abrazado los ideales liberales con plena conciencia, surgidos en el año 1789 con la Revolución Francesa, y que hoy, como todos vemos a diario, está conformada y confabulada para evitar de cualquier forma la unidad de criterios y opiniones. Poder dividido es poder controlado. Primero, la división de los 3 poderes públicos con un poder judicial que maneja el país. Después, la división por partidos políticos, el caudillismo desde los partidos políticos, porque como nos enseñó el general Perón, la conducción política es un arte y el caudillismo es un oficio, porque el conductor trabaja para el pueblo y el caudillo para sí mismo. Para finalizar, nuestra sociedad también ha sido receptora del último invento del liberalismo y que desde hace 20 años también se infiltró como modalidad en la herramienta electoral del llamado Partido Justicialista, creado por Agustín Lanusse en 1972, y que jamás usó el general Perón en vida, porque creó un frente a propósito para meter el Partido Justicialista en un cajón y creó el Frente Justicialista de Liberación, el FREJULI, como recordarán los compañeros que superan los 60. Por último, se crearon las líneas internas, la Liga Federal de la Provincia de Buenos Aires con Duhalde y un montón de boludos más, que fue sectorizar la opinión, la unidad de criterio desde los partidos políticos para su debilitamiento. Y en nuestro caso, para la organización del movimiento peronista desde adentro. Apareció la Renovación Peronista, la Liga Federal de Duhalde, como etapa del proceso de desviación partidaria de la que nos alertó el general Perón, Juan Domingo Perón, en su discurso del 24 de mayo de 1974.
Ese fue el último discurso de Perón en el Congreso del Movimiento Nacional Peronista, celebrado en el Teatro Nacional Cervantes, donde nos pidió la institucionalización del movimiento nacional a tan solo 32 días antes de su muerte. 22 días antes también, vale recordar la efeméride, que Perón firma a propuesta de Gran Bretaña la soberanía compartida de las Islas Malvinas, y que ese tratado, misteriosamente, desapareció de las manos de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Vaya a saber con qué destino, ¿no? Una de las razones porque también fue el golpe de Estado de Isabel Perón, desde luego. El general Perón define claramente la escala de valores que debemos observar. Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Hoy, en estos días tan popularizados, estableciendo de esta manera la jerarquía de valores morales, políticos y sociales permanentes, a los que todo el mundo anuncia, pero nadie cumple. La patria, el hombre y la mujer deben prodigar a la patria, que es el pueblo. La patria es el pueblo, no es el otro, sino es el pueblo, su conjunto social, sus mejores y más grandes esfuerzos, comprometiendo en ello hasta su vida. El movimiento lo ubica en segundo lugar, Perón, en segundo término, y será el instrumento natural que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales. Por eso el movimiento tiene el concepto de unidad, y Perón no generó un movimiento por cada rubro social, digamos, no creó 35 movimientos, sino uno solo, que es el Movimiento Nacional Peronista, y que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales y lo conducirá a cumplir con sus deberes patrióticos con el pueblo de la nación argentina. Los hombres, por último, los intereses individuales no podrán jamás anteponerse a los anteriores. Aquí se incorpora uno de los importantes valores, la calidad solidaria y altruista del hombre y la mujer, militante peronista, que busca alcanzar sus objetivos individuales, pero siempre en tanto estos intereses no sean contrarios al bien común y general de todos. Por ello también el general Juan Domingo Perón dejó bien claro quién sería su sucesor en la conducción del movimiento cuando afirmó: mi único heredero es el pueblo. Y vamos a hacer una pausa con un temita musical y después volvemos con un audio. ¿Te parece, Chino? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Guevita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno. En Caput, General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili. San Miguel. pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones como presidente.
Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Que quiero. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de unirse, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar girones de mi vida en el camino. Tenía que venir, y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole en vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, dice Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mi vida. Tenía que venir para darle las gracias a la Confederación General del Trabajo por la distinción que significa el homenaje de laurear una condecoración que es para mí el más querido recuerdo de los trabajadores argentinos. Tenía que venir para agradecerle
el que hayan dedicado los trabajadores y la Confederación General del Trabajo a esta humilde mujer este glorioso día. Y tenía que venir para decirles que es necesario mantener, como dijo el general, bien alerta la guardia en todos los puestos de nuestra lucha. No ha pasado el peligro. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria moderna. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos vigile y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descansados, de todos los rincones de la patria, porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jugarse la vida por Perón como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria, sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. Ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa: que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será dejar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo: la vida por Perón. De Perón y de la patria. Nunca les tuve miedo, porque yo siempre creí en el pueblo, siempre creí en mis queridos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por fin, compañeros, todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Se los agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y así Evita, por eso digo, en los valores constantes y absolutos del peronismo, no nos atrevamos a hacer comparaciones porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y quiero ser concreto y responsable con lo que digo, porque Eva Perón dio la vida por su pueblo, y por Perón y el peronismo y la revolución justicialista. Esto no era joda. Y no había que comprender textos para nada, ¿no? Porque si ese discurso hay alguien que no lo comprenda, lo pasamos de vuelta. ¿Se entiende? Cambiando de tema, en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional, se sufren las consecuencias y comienzan a escucharse los llantos y lamentaciones. Nosotros somos especialistas en estas crisis con el Fondo Monetario Internacional y volvemos a tropezar con la misma piedra. Ahora falta que llegue Milei y terminemos de reventar todo. Cuando en 1946, decía Perón, me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos
Al mismo, prudentemente respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué 2 jóvenes técnicos en economía de confianza del equipo de gobierno bajo las órdenes de Miguel Miranda. Se trataba de Antonio Cafiero y de Alfredo Gómez Morales, para investigar a este monstruo tan peligroso, nacido, según tengo memoria, en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods entre el keynesiano John Keynes y el Estados Unidos, que no recuerdo el nombre. El resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, como yo también, puedo explicarlo de manera que se entienda. La política de las áreas monetarias, después del abandono del patrón oro, ha sido fructífera en acontecimientos donde siempre el negocio financiero ha estado por delante de los pueblos. Mediante diversas maneras de deformar la realidad, se ha conformado ya una larga historia a través del área esterlina como del área dólar, y aunque el pretexto fuera dar respaldo indirecto a las monedas de los países pobres de reserva de oro, en realidad de verdad, la verdad es que todo ha sido una nueva forma de especular con la buena fe de los demás para llevar adelante un modelo de política económica extractivista de los recursos no renovables de los pueblos en situación de pueblos oprimidos, no subdesarrollados. No hay que confundir desarrollo con opresión. Hasta después de la Primera Guerra Mundial existió el área esterlina que cobijó a numerosas monedas merced al oro de Inglaterra, que la guerra fue llevando paulatinamente hacia Fort Knox, hasta el extremo de que Gran Bretaña se vio en un grave problema para sostener su área monetaria. Lo intentó hacer fundando el Banco Central de Inglaterra y declarando a la región seguido que si antes el área esterlina estaba garantizada por el oro de Inglaterra, ahora lo estaba por el Imperio inglés. Pero resulta que Estados Unidos en el interín había acumulado casi el 80% del oro del mundo en Fort Knox y dicta su famosa ley fiduciaria que establecía que quien presente $1 en el Banco de la Reserva Federal recibiría su equivalente en oro. Mentira. Esta promesa, aunque jamás se cumplió, tuvo la suficiente atracción natural como para forzar hacia el nacimiento del área económica dólar, y que hoy trata de sostenerse apuntalando el techo con un palo. ¿Sí? Cuando Estados Unidos está por declarar el default, la quiebra, con respecto al pago de su deuda externa, porque debe 3 veces más de lo que factura por año. Es decir, el PIB norteamericano, el Producto Bruto Interno, es la tercera parte de lo que Estados Unidos debe, ¿sí? O si se quiere, la deuda, si fuera de $1 millón de pesos, la facturación, los ingresos del PBI, si fuera de $1 millón de pesos, Estados Unidos debe 3 millones o 3 millones y algo más. La emisión monetaria sin contrapartida real en oro es 372 veces lo que ellos tienen como reserva. Por lo tanto, el dólar, con una caída como la que se supone a partir del 1 de junio, donde se declara el default, la cotización del dólar va a caer, no sé dónde van a ir a encontrar euros o yuanes o reales o lo que sea, o pesos argentinos, para poder sostener la propiedad de algún bien transable, ¿no es cierto? Desde entonces, así como antes de todas las semanas, desde la Torre de Londres, los ingleses anunciaban el valor oficial del oro frente al pueblo y de viva voz. Wall Street se encargó de reemplazarlos en silencio y desde su oficina de la Quinta Avenida, fijando el valor de la onza Troy por el dólar americano sobrevalorado, con un precio político como modelo de economía política, que no obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda en el mercado áureo o internacional del oro, le permitiera cobrar una patente de invención en todas las operaciones en que interviniera esta moneda de cambio. Poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de gran parte de la reserva de oro de los Estados Unidos amenazaba gravemente la existencia del área dólar, y gravedad que sigue aumentando con los gastos de posguerra, con lo que USA se colocaba. Estados Unidos tiene 836 bases militares en todo el mundo, con una ocupación de 35 millones de personas, a un costo de unos 10 mil millones de dólares diarios, por día. ¿Sí? Por eso, cuando largaron, se fue donde Afganistán, movilizaron hacia afuera 120.000 efectivos militares, solamente de Afganistán. He aquí algunas de las razones, aparte de muchas otras. Por eso los Estados Unidos hoy dicen que su mayor
mayor PBI, calculen que más del 40% del PBI proviene de la fabricación de insumos militares, ¿sí? Para abastecer no solo su base, sino a un país como Ucrania, que inventó una guerra contra Rusia, ¿no? Aquí algunas de las razones. No es que Rusia inventó una guerra con Ucrania, ¿eh? ¿Se entiende? La OTAN usó a este pobre país sometido como medio para poder declarar la guerra a Rusia. Aquí algunas de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no adhirió en su momento al Fondo Monetario Internacional, así como Néstor canceló toda deuda siguiendo este criterio ideológico, porque para nosotros el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias. Para el intercambio internacional recurrimos al trueque, así que la moneda nuestra real fueron nuestras mercaderías. Ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el insidioso sistema creado, no había más recursos que hacerlo así o dejar de robar o dejarse robar impunemente, como nos pasó hoy día. Ha pasado el tiempo, digo compañeros, y en casi todos los países adheridos al Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar lamentaciones. Este fondo, creado, según decían, para estabilizar y consolidar las monedas del mundo libre, no ha hecho sino envilecerlos en la mayoría de las medidas y empobrecer a los pueblos de manera angustiante, permanente y definitiva. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban, a través de sus empresas de capitales, de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países sometidos por el Fondo Monetario Internacional y sus programas, donde los tontos o los cipayos le daban lugar, merced a su dólar ficticiamente valorizado, con referencias a las embellecidas monedas de los demás. Calculen que acá tenemos más de 14 dólares diferentes que envilecen nuestra moneda, y un estúpido que además dice que hay que dolarizar la economía. Dolarizar la economía significa emitir garantías de todo tipo y color por los recursos naturales no renovables que tiene la Argentina, fundamentalmente la inagotable depósito de la capacidad de yacimiento de gas que tenemos en Vaca Muerta y compañía, y el petróleo y demás, como el litio. Nosotros tenemos, calcule, cerca del 46% del litio que hay en la región. Estos sinvergüenzas, encabezados por este desquiciado que es Milei, intenta decir que para valorizar hay que generar garantías, esos activos, convertirlos en garantías para venderlos por chirolitas y tener dólares para poder tener una moneda nacional dolarizada. Es decir, volver de vuelta al esquema de Cavallo con Menem, ¿sí? No se confundan con canto de sirena. Por eso digo que es muy importante, ¿sí?, la alfabetización política del pueblo para que pueda apreciar y distinguir entre la verdad, entre la realidad y la ficción, ¿sí? Separar un poco la realidad de la ficción, combinar los factores a favor que tenemos riqueza y debemos ser un país desarrollado en función de la riqueza que tenemos, y de esa manera plantear los desafíos económicos o de política económica que tenemos por delante. No hay otra manera, compañeros, de seguir el derrotero de nuestro país y nuestro pueblo, sino separando la realidad de la ficción, combinando los factores a favor que tenemos y aplicando la lógica pura. La lógica pura que estableció nuestro tratado filosófico peronista, que es la comunidad organizada, nuestra ideología peronista, consolidada como Constitución de los Argentinos aquel 11 de marzo de 1949, así como nuestra doctrina de gobierno nacional justicialista, sancionada aquel 14 de agosto de 1954. Hay que someterse a una disciplina científica para comprender políticamente el peronismo. Yo, con los talleres abiertos que hago de peronismo, con las comunidades, explico estas cuestiones en este lenguaje sencillo, como que escuchamos de Eva Perón, que no apelaba a otra cosa que a la conciencia, ¿sí? Y no establecía este paradigma de comprensión, no sé de qué, de comprensión literaria para gente que apenas estaba festejando cómo sus hijos podían llegar
a recibirse o acceder al estudio superior universitario, después de que ellos o sus padres no supieran leer ni escribir. Entonces, eso es revolucionario. Es revolucionario poder acceder a la universidad libre y gratuita y que un gobierno de revolución justicialista pueda elegir pueda elegir materia gris en lugar de 100.000 estudiantes en 4 millones, son 5 millones, son 10 millones de estudiantes. Calculen que solamente la Universidad de La Matanza hoy cuenta con 72.000 estudiantes en La Matanza. Si sumamos todas las universidades del conurbano bonaerense, tendríamos un número más importante, ¿no? Calculen que pasaban los 300.000 estudiantes. Y si lo sumamos al país, capaz que pasen los 2 millones, 3 millones o 4 millones de estudiantes. Entonces, ¿cómo un idiota mental como este tipo puede decir que te va a dar un voucher para que vos puedas estudiar? Y discriminar a quién se lo da o no. Acompañando un poco la retórica doctrinaria de la Mauge Vidal, María Eugenia Vidal, que dice que universidades para qué si los pobres no pueden llegar nunca. Está bien, a esa sentencia le suman el mecanismo, el cupón, para que no puedas ir nunca acceder al estudio universitario. Estas bestias que seguramente más de uno pasó por la universidad pública y gratuita y se ufanan de ir contra ese modelo. La verdad, compañeros, que comprender la revolución justicialista creo que es el imperativo de la hora, y entender y abundar y meterse y zambullirse en los principios filosóficos y ideológicos